Buenas tardes. A continuación vamos a hablar acerca del conflicto que maneja y que lidera los estados de Palestina e Israel y que se ha mantenido durante más de 50 años. Es de indicar que este conflicto inicialmente tiene sus orígenes, hablando de historia, por el Imperio Turco Otomano, que es como tal lo que sugería esa región como tal, lo que es Palestina e Israel hoy en día. En la Primera Guerra Mundial, este imperio se une a Alemania, donde es derrotado, así que este territorio pasa como tal a formar parte de Francia e Inglaterra. Y al otro lado del río Jordán lo toma la corona británica. Para la Segunda Guerra Mundial, eh, Alemania sale derrotada, por lo cual los palestinos reclaman el territorio para 1917. Seguidamente de salir derrotada a Palestina, los judíos intentan volver al territorio, por lo cual para 1925 se genera una migración en masa, por parte de los judíos, ya que llegaban al menos unos 400.000 judíos por 1 millón de palestinos. Pero como tal, el conflicto, hablando políticamente, inicia a partir de 1948, donde la ONU crea como tal el Estado de Israel, iniciando con la división del territorio, a lo cual la parte de Israel toma bastante ventaja en el poderío militar e inicia como tal una concentración de los territorios y de tomarse la parte que le correspondía como tal a Palestina, tomando así un 78% del territorio y dejando tan solo un 22% para los palestinos que se encuentran en Cisjordania y la Franja de Gaza. Seguidamente viene la Guerra de los 6 días, que más que todo es un desplazamiento que causó de más o menos de 650.000 palestinos, los cuales se refugiaron en países como el Líbano, lo cual fue la ONU como tal sentenció por este desplazamiento al Estado de Israel. Seguidamente, para el año 2000, el Estado de Israel implanta como tal puestos de control para restringir el ingreso a sus fronteras y así dividir como tal la parte entre Palestina e Israel. Seguidamente, para el 2005, se crea la Asociación para Liberar a Palestina, que consiste en la unión de países árabes. Para el 2008, un acontecimiento importante que hay que reflejar, que nacen los brazos políticos y militares de Fatah y Hamas, que es lo que conocemos nosotros hoy como grupo terrorista, que es Hamas, que así también lo reconoce Estados Unidos. Posteriormente, para el 2014, es de señalar que por parte de Palestina, del grupo Hamas, se realizó el secuestro y posterior muerte de 3 jóvenes israelíes, por lo cual Israel emprende una batalla contra Palestina, lo que deja 2.200 personas aproximadamente muertas, donde la mayoría eran palestinos. Seguidamente, tras estos hechos, Israel pone como tal un bloqueo a los ingresos de la Franja de Gaza y Cisjordania, dejando estancada esta parte de Palestina. Otro hecho sin precedentes que se presenta es en el 2017, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decide como tal señalar a Jerusalén como la capital de Israel, algo que hasta el momento simplemente 3 estados han reconocido. Bueno, esto es como tal la parte de los antecedentes históricos más de pronto relevantes que han surgido. Posteriormente viene Alberto a profundizar un poquito más acerca de estos temas. Bueno, para hablar de la problemática, es importante mencionar que este conflicto entre Israel y Palestina ha persistido durante décadas y sigue mostrando una problemática territorial, política, religiosa, económica y militar que trasciende la frontera de sus territorios a nivel incluso internacional.
Esta problemática persiste por la existencia de dos comunidades con intereses y costumbres diferentes en un mismo territorio y el cual reclaman como suyo, afirmando una que le pertenece a una comunidad y no le pertenece a la otra, lo que se ha convertido en la principal causa histórica del conflicto entre Israel y Palestina. Este ambiente de conflicto tiene antecedentes pasados y presentes marcados por creencias religiosas, como que mientras los israelíes señalan tener el título de esta propiedad por derecho a sus antepasados, los palestinos afirman que vivir en este territorio hace que les pertenezca. Esta convivencia ha estado permeada por la violencia y la demarcación de fronteras que durante décadas ha dejado a miles de víctimas y a causa de este conflicto armado. Israel es una población judía y el Estado palestino, donde la mayor parte de la población es musulmana, mantienen una lucha de intereses territoriales, que a su vez se encuentra permeada por intereses de grupos específicos y terceros, como es la participación e influencia de otros países. Las principales consecuencias a causa de este conflicto son, en primer lugar, el gran número de muertes que ha ocasionado, seguido del desplazamiento interno y desplazamiento a otros países, pero además también la destrucción y catástrofe de la misma ciudad, de toda la infraestructura. A todo este éxodo, desplazamiento, los musulmanes, o los palestinos, perdón, le llaman Naka, que significa destrucción y catástrofe. También se evidencia el hacinamiento en los territorios ocupados, las complejas condiciones económicas y los continuos enfrentamientos, ataques militares, terrorismo, violencia, donde la población civil y más específicamente los niños y niñas son los más afectados. Cuando hablamos de actores, protagonistas, aliados o los principales oponentes, es claro primero referirnos que los principales actores o protagonistas son las comunidades o gobierno de Israel y el Estado de Palestina. Sin embargo, las grandes divisiones a causa de la incidencia política, social y militar de países terceros ha contribuido o a mantener, a maximizar o a buscar el fin de este conflicto. Tal es que durante la historia se ha evidenciado la participación de potencias como Estados Unidos apoyando a Israel o a la Unión Soviética, a los árabes, como también la participación del Reino Unido durante diferentes situaciones. Un importante número, además de violaciones de los derechos humanos y la necesidad de acciones de contención para la atención, la búsqueda de la no repetición de estas situaciones, ha hecho necesario la intervención de instancias internacionales como la Corte Internacional de Justicia, la Convención de Ginebra o la Organización de las Naciones Unidas. Estas acciones están dadas a la intervención de los, por ejemplo, situaciones donde las Naciones Unidas han tenido que intervenir con los cascos azules o con acciones de intervención para generar escenarios que obliguen o requieran la finalización de este conflicto. Espacios como en el año 1947, mediante la resolución 181, la ONU buscaba la separación de Palestina en dos bandos, el judío y el árabe. Sin embargo, esta propuesta, esta acción no fue válida y finalmente no tuvo los resultados que ésta quería. Otros importantes protagonistas en este conflicto son la Liga Árabe, por ejemplo, que propone un plan de paz alternativo en la suma con la ONU, buscando adelantar conversaciones directas para generar la paz entre el gobierno israelí y el Estado de Palestina. También encontramos entre uno de los actores muy importantes el ejército de Israel, reconocido como uno de los más preparados del planeta. Grupos armados y guerrillas con ideologías políticas y religiosas propias o contrarias a los gobiernos, entre otros, como ya lo mencionaba, países con intereses específicos frente a este territorio. Bueno, continúo con el aspecto relacionado con la situación actual y la descripción geográfica. Inicialmente, vamos a iniciar con la descripción geográfica. Pero bueno, no tenemos la posibilidad de compartir la pantalla, pero bueno.
Antes de 1946, lo que hoy conocemos como el territorio de Israel tenía un alto predominio de población palestina. Poco a poco, y a partir del plan desarrollado por la Organización de Naciones Unidas en 1947, que le otorga una porción de territorio a los israelíes, se comienza a llevar un proceso de expansión de estos territorios, dejando en la mínima expresión el territorio comprendido por parte de los palestinos, a tal punto que el territorio prácticamente hoy corresponde en un 80 o 90% a la población israelí. Y esto se ve motivado por el gran apoyo que ha tenido la población o el Estado de Israel con el gobierno de Estados Unidos a lo largo de la historia, que ha sido uno de sus máximos aliados políticos y económicos y militares. Y es precisamente en el contexto militar donde se establece la importancia desde el punto de vista geográfico de Israel para los Estados Unidos de América, ya que en este territorio se pueden establecer las bases necesarias con el fin de facilitar un desarrollo en caso de con una confrontación armada con países o naciones de Oriente Medio y Oriente Próximo. Tenemos que tener en cuenta que esta zona geográfica es de vital importancia para Estados Unidos por el desarrollo que tiene o la gran cantidad de reservas petroleras que tiene esto, como fue a cabo durante el conflicto en la década de los 90 con Irak por los yacimientos de petróleo que tienen en este entonces. Entonces, estas bases en Israel facilita en tiempo y en recursos. Se establece que más o menos en una incursión armada los Estados Unidos se estarían ahorrando 10.000 millones de dólares por contar con esa facilidad que le brinda el gobierno de Israel. En algunos apartes también se sostiene que lo que encuentran en Israel lo podrían encontrar en Egipto, pero manifiestan los estudiosos del tema que la facilidad o el desarrollo tecnológico que tienen en Israel, que además está ampliado porque uno de los grandes proveedores militares de Israel ha sido los Estados Unidos, contribuye a que existe el conocimiento científico y tecnológico para contar con la facilidad del manejo de todo tipo de armas almacenadas en este territorio. La situación actual, ¿cuál es? La situación actual es que desde hace aproximadamente 4 o 5 años, Palestina ha comenzado a recibir el reconocimiento como Estado por parte de algunas naciones. Y este posibilita o incentiva que ya se esté manifestando desde la Organización de Naciones Unidas, algunos de sus miembros, que se requiere que sea solucionado desde el punto de vista de la Organización de Naciones Unidas el reconocimiento de Palestina también como Estado, que es la única solución posible al conflicto existente. Entonces, hasta aquí mi intervención. Adelante, compañero. Sí, claro que sí. Continuamos con el conflicto Israel y Palestina. Es explicar cuáles instituciones, organización y organismos internacionales participan en ese conflicto y cuál es su rol. En el conflicto Israel-Palestina se sostuvo en la relación de solución de formar 2 estados. Para entonces Israel cuenta con mayor territorio que Palestina. Se establecieron las normas de Horkheimer. Palestina considera que a los derechos internacionales como lo considera como un estorbo para la paz entre Israel, ya que relaciones internacionales no los trata como estados, sino como comunidad. Por eso podemos observar 4 aspectos de una problemática como es el Estado palestino, el estatus Jerusalén, la cuestión de los refugios y las colonias judías. En las negociaciones de Anápolis de diciembre de 2007, el presidente francés determinó que ya era hora de formar el Estado de Palestina, esto por la seguridad de la región. En los años 90 se negociaron la ruta para el reconocimiento de la nueva Palestina
pero sin embargo no se ha podido consolidar nada de lo planteado. Los aportes de Borgen exhiben y algunos otros sostienen que sí ya ha habido negociaciones, pero no han tenido buen resultado ante los temas donde coinciden el derecho de los palestinos. Israel también pide que Palestina sea reconocida como un Estado judaico. Por tal razón, ven a las relaciones internacionales como un obstáculo para lograr sus ideales. Podemos observar la ONU fue una de la institución y organización internacional que intervino en el conflicto de Israel y Palestina, al igual que representantes de Oriente Medio, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, la Liga Árabe de Egipto. La repartición de territorios por la ONU fue en 1947, creando el Estado judío y el Estado árabe, y Jerusalén quedó como un régimen especial. Podemos también observar, en mayo 14 de 1948 se declara como Estado oficial Israel y Palestina. Esta declaración fue oficiada por la ONU, donde 139 países apoyaron este acuerdo. También podemos observar antes de 1948, todo el territorio era de Palestina, exactamente lo podemos ver, pero después de 1947, Palestina bajó un 50% de sus habitantes en el territorio, siendo ocupados por Israel. Podemos observar que para 1967, después de la Guerra de los 6 días, fue la derrota para los palestinos y triunfo para Israel, donde la presencia palestina bajó un 22% en la región. Para los años 2012, ya Israel tenía la mayor parte de territorio ocupado en cuestión de los palestinos, con un 12% de presencia en el territorio. Países que declararon la guerra a Israel y se reunieron con Palestina fueron los de su propio alrededor, como Egipto, Jordania, Siria, Líbano, pero fueron derrotados por Israel y su territorio se amplió mayormente. Regiones más grandes del mundo en Jerusalén, también las podemos considerar como el cristianismo, el judaísmo, el muro de las lamentaciones, el islam, parte también por el cual existe la problemática entre los palestinos e israelíes. La OLP era de carácter más bien político palestino, fundador especialmente o fundado para destruir y alejar a Israel de su territorio. Así podemos observar el rol de estos medios institucionales y organismos internacionales que participan en este conflicto de Israel y Palestina, es el servir como intermediarios para lograr la paz entre estos dos estados que vienen sufriendo una guerra de la cual hasta el momento no ha tenido fin. Los Estados Unidos han servido como intermediarios, pero no ha sido posible, ya que el deseo de Israel es la toma total del territorio. La problemática en Israel y Palestina continúa aún hasta la fecha, ya que es el único interés de los israelitas es tomar el territorio ancestral y patriarcal, donde creen que son herederos y que pelearán y seguirán peleando continuamente por obtener el territorio, dejando muchas víctimas de parte y parte. Palestina no quiere ceder y se resiste a desalojar el territorio, ya que considera que ese es el lugar de ellos por mucho tiempo que llevan allí. La ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, son las que están también en intermedio logrando apaciguar y deseando solucionar el conflicto que existe entre Israel y Palestina, solo que hasta el momento no han podido tener el control por las políticas de Israel en el momento de las decisiones intergubernamentales. Este es mi aporte hasta el momento sobre el tema Israel y Palestina, este conflicto, compañero. Bueno, ya con el contexto que tenemos, entonces, a manera de conclusión, es de señalar que este conflicto históricamente parte también de la creencia religiosa, como lo mencionaba acá mi compañero. Al mismo tiempo ya pasa a partir de la declaración de la ONU en 1948, como el Estado de Israel ya se convierte más en un tema de interés político, y es un conflicto que aún se mantiene y que tiene muchos intereses de por medio de países
como lo es Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes apoyan cada lado y lado del conflicto como tal. Ya con esto hemos finalizado el preámbulo acerca del conflicto que se lidera allá en el Oriente Medio. Muchas gracias.